Seguramente ustedes ya han oído hablar de la existencia de personas homosexuales, bisexuales y transgeneristas. Pues bien, hoy les estamos presentando algo distinto. La historia de un intersexual, es decir, una persona cuyos genitales al nacer no eran claramente ni masculinos ni femeninos. Este defecto, conocido como sexo ambiguo, no es tan inusual como parece. Según diversas investigaciones, se da un caso en cada 1.500 nacimientos. Y el colombiano Alexander Largo fue precisamente uno de esos casos. Pero lo grave para él es que nunca nadie se lo dijo, ni sus médicos ni sus propios padres. Durante 38 años vivió creyendo que era mujer, cuando en realidad era hombre. Y ahora que lo sabe, él se hace una pregunta básica. Si genéticamente soy hombre, ¿qué sucedió con mis genitales masculinos? La perturbadora respuesta en la segunda parte de este informe especial de Susana Suescún. Aurora y Carlos Largo mantuvieron durante 38 años una mentira que marcó para siempre la vida de su hijo, quien ahora exigía una explicación. Y esa explicación se encontraba justamente en el origen de la vida de quien siempre debió llamarse Alexander. Contentos de que íbamos a tener un hijito sin saber qué si iría a ser hijito, hijita o qué, porque ecos y eso no en ese tiempo no nos hicieron. Pero cuando Alexander nació en agosto de 1972, los Largo estaban muy conscientes de que habían tenido un niño. Cuando nació nos dijeron que era varón y pues justamente por eso le pusimos a Alexander. Y así fue registrado, Alexander Largo, de sexo masculino. Pero al día siguiente, después de observarlo detenidamente, los médicos les dijeron esto a los Largo. Había nacido con un problema, y pues ¿cuál era el problema? De que con dos sexos. Dicen los Largo que la explicación no fue detallada, pero que según los médicos, su hijo tenía una malformación en sus genitales denominada sexo ambiguo. No es vagina, ¿no es cierto? Pero es la forma de los testículos, sino que cerraditos, no estaban abultaditos como debe de ser. Y aquí por donde orina era como un piquito de pájaro pequeñito, chiquitico, recién nacido. Así era no así grandecito como es, pero sus testículos, según los estudios, sí habían estado. Y fue en ese momento cuando este hombre, el doctor Efraín Bonilla Arciniegas, apareció en la incipiente vida de Alexander Largo para tomar una decisión que definiría su destino. Pues los médicos nos aconsejaron prácticamente de que fuera mujer. Pero si ya está escrito como Alexander, que esto con el otro. Que no, que es el consejo de ellos. Póngale estudiar con monjas, crianza de mujercita. Pero entonces no hicieron pruebas de ningún tipo para determinar si era realmente un hombre o realmente una mujer. Pues que yo sepa, no hicieron ni nos mostraron, ni aquí está de este modo, aquí está del otro, ya están estas pruebas, ya están estas otras, no. Casi a ciegas y en secreto, los Largo aceptaron la recomendación del médico. 10 días después, Alexander fue transformado contra su naturaleza en Sandra. Le hicieron una operación. ¿Qué operación? No sé. Y fue cuando ya nos la entregaron. ¿Ustedes nunca preguntaron qué tipo de cirugía o qué tipo de intervención era la que le iban a hacer a su bebé? No, desafortunadamente no lo hice. En ese momento no pensé nada de diferente, sino que confié en la medicina, ¿no? De que eso era normal, de que nos lo iban a entregar normal. ¿No fue un poco irresponsable haber creído todo lo que le dijeron los médicos? Sí, imagínese, uno andaba como tan sin cinco que si no era en el seguro no podía ir a otro lado y no. Confié en que me hacían lo mejor. No hubo otra opción, no hubo otra pregunta, no hubo comentario, no hubo nada, que eso sí, yo le pido 1000 disculpas a Alexander por eso. Por eso, y por haberle ocultado a Alexander la verdad durante 38 largos años. Solo hasta que él mismo les exigió una explicación en octubre de 2010, sus papás le revelaron el secreto de su nacimiento. Y ya entonces le llamé y le expliqué un poco lo que más o menos he recordado. Después él me llamó como a los 15 días. Y ahí sí nos sentamos y hablamos y se comenzó a explicar. Que yo había nacido con un problema, que inicialmente sí, le habían dicho que yo había sido varón,
me echó la culpa de que yo no había hecho nada y desde luego tiene toda la razón, ¿no? de que no hicimos nada al comienzo, pero es falta de experiencia y era un caso que no se había visto. Da tristeza reconocer, pero sí tuvimos bastante falla. No haber, qué sé yo, pedido si no teníamos y llevarlo donde otro médico o alguna cosa, ¿no? No hicimos nada, no pensamos. Pero, ¿qué pasó entonces con los órganos viriles de Alexander luego de su nacimiento? Él solicitó su historia clínica al Seguro Social, la entidad que lo atendió al nacer, pero la respuesta fue esta. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la fecha de la última atención. Por lo anterior expuesto, su requerimiento no puede ser atendido favorablemente. Al no existir su historia clínica, el único que sabe qué fue lo que realmente se hizo y por qué se hizo es el cirujano pediátrico Efraín Bonilla Arciniegas. Séptimo día emprendió la búsqueda de este médico y lo encontró casi 4 décadas después de los hechos. Actualmente el doctor Efraín Bonilla Arciniegas es el jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital La Misericordia de Bogotá. En un principio él no sabía la razón exacta de nuestra cita. Comenzamos por tocar el fenómeno del sexo ambiguo de forma general, en voz de una autoridad en el tema como él. Si fuera realmente un varón y se define que sea una mujer, pues por lo que su sexo pareciera de pronto más fácilmente una vagina. Gravísimo, gravísimo, porque ese ser humano tiene gónadas normales, masculinas, y esas gónadas van a secretar testosterona que impregnan el cerebro desde la edad fetal. Y entonces su comportamiento va a ser tendencia de hombre. Doctor, tenemos nosotros el caso de una persona, un colombiano, que en este momento tiene 38 años. Es decir, que hace 38 años cuando nació, el diagnóstico fue que tenía sexo ambiguo. Y lo que se hizo fue determinar pues, que fuera mujer. ¿Por qué en esa época no se hacían los exámenes de cariotipo? Sí, hacían. Lo que pasa es que de pronto no cayó en un grupo de personas que podían manejar esta situación. Pero es precisamente él a quien Alexander señala de haberle realizado una cirugía y de paso de haberle arruinado su vida. Pues, doctor, esta persona es el señor Alexander Largo, pues así fue nombrado en un principio, porque creyeron que era un hombre. Y la verdad es que este fue un paciente que usted atendió, doctor, hace 38 años. La verdad es que no recuerdo, tendría que repasar la historia clínica. En este caso la cuestión es que esta persona era un hombre. Entonces, ¿a ese niño no se le hizo un cariotipo? Pues esa es la pregunta, doctor. ¿Será que a ese paciente no se le hizo el cariotipo y se definió que su sexualidad fuera la de una mujer con solo verle su sexo externo? Yo sin tener a la historia no le puedo yo responder. Al doctor Bonilla le aclaramos que la historia clínica de Alexander Largo ya no existe y que la única forma que él tiene de entender que le hicieron de recién nacido era a través suyo. Por eso le mostramos este mensaje grabado por Alexander en Ecuador. Doctor Bonilla, yo quisiera saber qué motivos tuvo usted para hace 38 años decirle a mis papás que sabiendo que yo había nacido varón, me criaran como mujer. ¿Por qué usted me hizo una cirugía a los 15 días de nacido, cambiándome toda mi existencia? No sé qué motivos tuvo usted. La falta de la historia clínica en mi mano me lleva a crear una serie de incertidumbres sobre qué era exactamente su patología, su enfermedad, su apariencia, los estudios que se hicieron y las recomendaciones que se tomaron. Usted no sabe cómo me ha afectado a mí en toda la vida. O sea, yo he vivido 38 años creyendo que era una persona y a estas alturas de mi vida me la cambiaron por completo. Yo lo entiendo y he escuchado su queja y usted tiene toda la razón en expresarse como se ha expresado. Deseo
presentarle mi más rendida disculpa, pero yo no hice un procedimiento que no estuviera amparado en experiencias de otros grupos médicos en el mundo en el momento en que yo lo atendí. Usted se sentó en el trono de Dios y eligió que esta persona es mujer y esta persona es varón. Lo que sí no puedo tolerar es que usted me diga que yo actué de mala fe. No actué de mala fe porque actué de acuerdo a lo que en aquella época se aprendía y se enseñaba, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Pero, ¿cuál era el procedimiento que según el doctor Bonilla se hacía en esa época? Cometieron una negligencia médica porque primero, si era sexo ambiguo, debieron hacer examen genético para ver qué tendencia cromosómica hay y de acuerdo a eso ver qué soluciones hay, ¿no? Pero dudo mucho que me hayan hecho un examen genético porque en 15 días es imposible que tengan un resultado, porque un examen de esos dura un mes. No. Absolutamente no atendimos a ningún paciente que no tuviera un cariotipo. De eso sí puedo, porque justamente eso fue lo que comenzamos a enseñar, que una persona que nace con sexo ambiguo, lo primero que hay que hacerle es el cariotipo. Incluso hace 38 años. Sí. Si hubiera sido sexo ambiguo, se suponía que hubiera tenido partes de mujer, y no tengo. Y si las hubiera tenido, entonces no me las hubieran quitado. Entonces, ¿qué quitaron? Quitaron, creo, las gónadas masculinas, pues. Es decir, que le quitaron los testículos para que no produjera testosterona, la hormona que habría hecho de Alexander un hombre. Después de un rato de entrevista, por fin el médico dice recordar el caso. Hace muchos años atendí a un niño con agenesia de pene. ¿Qué es agenesia de pene? No crece el pene. Esos niños en esas condiciones, de acuerdo a los postulados que existían en el hospital Johns Hopkins de los Estados Unidos, que sostenía que era más fácil hacer quirúrgicamente una mujer, o sea, hacer una vagina, que reconstruir un pene en casos en que este pene se hubiese perdido por un accidente o naciese con agenesia del pene. Sabiendo de que era un hombre, Seguro, lo que se hizo fue una vagina. Le quitamos los testículos y hacemos con la piel del escroto hacemos la vagina. 38 años después se destapó la verdad. El mismo médico aceptó en cámara que a Alexander le habían retirado sus testículos para tratar de convertirlo en algo parecido a una mujer, debido a una malformación en su pene. ¿Será que este médico violó el código de ética médica al tomar esta osada decisión? Arturo Rey, ex magistrado del Tribunal de Ética Médica, analizó el caso. Yo creo que el médico tiene un pecado y es haberse callado. Si se lo dijo a los padres están informados, pero se hicieron los que no sabían. Ese es el problema. Si miramos este caso, no con los ojos de ahora, sino con los ojos de esa época, podríamos decir de todas maneras que se cometió un error. Yo no puedo tomar una determinación por ese paciente, por Dios. Es una cosa que tiene que resolver él de acuerdo con lo que yo le diga. Pero lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Siempre es la verdad. Pero entonces la acomodaron. La verdad la acomodaron de que era mejor que... Es decir, los padres probablemente, por ignorancia lo hicieron. Y el médico por sobreprotección también lo hizo. Jaime Córdoba, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha dictado sentencias en casos parecidos. Desafortunadamente, hace 30 o 40 años, el panorama de la ciencia médica en el caso de la ambigüedad sexual o de los estados intersexuales era muy distinta porque los tipos de diagnóstico que existían no eran de la misma calidad y en las mismas condiciones que existen actualmente. Era una realidad médica, era una realidad legal y una realidad jurídica muy distinta. ¿Cómo trata este tipo de casos la jurisprudencia? Es necesario que esa decisión sea acompañada por un equipo interdisciplinario, es decir, que no sea una opción solo de los médicos cirujanos, sino también de psicoterapeutas,
de psicólogos, de trabajadores sociales. En estos momentos, Alexander pretende revertir el tratamiento que se le hizo por 38 años. Ahora, en lugar de estrógenos, toma testosterona, por ejemplo. Pero hay otros procedimientos que para llegar a ser un hombre como tal, debido a las dudosas determinaciones del doctor Efraín Bonilla Arciniegas, definitivamente no se pueden echar para atrás. Más allá de que efectivamente se mantuvo un engaño durante todo este tiempo, está el hecho de que se extirparon, se mutilaron sus testículos. Y eso es irreversible, es irreversible. Mire, el error en eso es fatal. No es fácil ahorita a los 38 años tener que cambiar de vida. O sea, saber que todo lo que tú viviste fue simplemente una fantasía que te crearon. Hace 5 meses, Alexander decidió dejar de ser Sandra. Este video, registrado por él mismo, hace un seguimiento de sus cambios. Quiero saber si mi voz está cambiando. Así lucía como mujer. El día en que empieza el cambio. Primero se quitó los implantes de senos. 7 de noviembre. Quiero registrar el cambio hoy. Miércoles 24 de noviembre. Hoy 10 de diciembre. La testosterona ha hecho que le salga vello. Ya tengo vello. 22 de diciembre. Un mes luego de la operación. Y finalmente decidió cortar su pelo. Nunca había comprado ropa de hombre, no sabía cómo comprar, no sabía qué talla ponerme. Lo había comprado como mujer, comprando ropa de hombre, así que no me podía medir, la compraba y me venía a medir acá en la casa. Fueron más de 25 años en los que Alexander recibió estrógenos, la hormona femenina, pero con la testosterona, hormona masculina, las cosas han sido muy diferentes. Partes íntimas han crecido, el supuesto pene que tenía chiquito está ya creciendo, o sea, la testosterona está haciendo su trabajo normal. Pero para sus padres, quienes siempre lo trataron como Sandra, adaptarse al cambio no ha sido nada fácil. Mamita sobre todo, que yo les digo a todas mamitas y mamita acá, y pues claro, es que siempre es poquito lo que hace que se está descubriendo, ya esto ya uno toda la vida diciéndole de un modo y ahora de pronto el cambio drástico. Uno me acostumbra por ahí cuando salimos, pues de repente siempre volteo a ver dónde está Sandra. Y me encuentro pues que ya hay un cambio, pero pues espero con el tiempo acostumbrarme. Pero antes de emprender su transformación total a hombre, es decir, a lo que siempre debió haber sido, Alexander quería estar seguro de que podía llegar a amar y a desear a una mujer. ¿Tuvo usted ya algún encuentro íntimo con una mujer? Yo nunca había probado pues, una mujer, ¿no? Entonces sí, busqué una mujer en internet. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pues definitivamente eso ya es otra cosa. O sea, los que son hombres entenderán qué es estar con una mujer, pues. O sea, sentí por primera vez eso. O sea, lo que nunca le despertó un hombre. O sea, ya es el complemento, ¿no? El complemento que yo no lo conocía. Las mujeres son tan delicadas, son tan... Sí, pues que da ganas de estarlas acariciando y mimando, pues sí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Luego de estar encadenado a una identidad sexual que no era la suya durante 38 años, Alexander siente que ha vuelto a nacer. Tal parece que el adagio popular se aplica en este caso. La verdad nos hace libres. ¿Qué siente ahorita al ver una foto de Sandra? O sea, como que lo sacaron a uno de una jaula. O sea, como que estaba encerrado ahí y ahorita simplemente es libre ya. O sea, así me siento. Pero luego de 38 años de dudas y sufrimiento, Alexander aún conserva un fuerte sentimiento de repudio hacia aquel médico que, en nombre de la ciencia de la época, jugó a ser Dios y le arruinó gran parte de su vida. Décadas que él, Alexander, jamás podrá recuperar. Me pongo a pensar que qué haría usted si le hubiera pasado a uno de sus hijos. Yo sé que usted tiene ahorita más de 80 años y el promedio de vida de un ser humano es 70 años. Y quisiera saber si usted ya se puso en cuentas con Dios sobre sus actos. No sé si usted se ha puesto a pensar
en qué ha pasado con todas las personas que usted ha cambiado a lo largo de su carrera. No sé si estarán vivas, pero yo soy acá una prueba. Las polémicas intervenciones quirúrgicas de médicos de todo el mundo, en casos como el de Alexander, han llevado incluso a la creación de la Sociedad Norteamericana de Intersexuales. Esta organización lucha porque las personas intersexuales y sus familias siempre sepan toda la verdad sobre su condición, que sean debidamente asesorados, no solo médica, sino psicológicamente, y que cualquier decisión de género, masculino o femenino, se haga con base en la identidad y en los gustos sexuales de la persona, y no únicamente en su genitalidad. Alexander, por su parte, continuará con su proceso de convertirse en el hombre que siempre fue. De hecho, ya tiene novia y dice sentirse a gusto por primera vez en pareja. Si usted tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos al correo septimodia@caracoltv.com.co o ingresen al vínculo de Séptimo Día en www.caracoltv.com, donde podrán acceder también al blog de Manuel Teodoro. Además, los invitamos a seguirnos en Twitter, en las direcciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo con más historias en Séptimo Día.